Finalmente, el señor Donald Trump, el magnate neoyorquino, aceptó la candidatura del Partido Republicano a las elecciones del próximo 8 de noviembre y pronunció un discurso, tarde, después de las 11, largo, de más de 1 hora y 10 minutos, en donde dijo varias cosas, entre otras que él va a ser el candidato de la ley y el orden, que él va a resolver muchos problemas de Estados Unidos a partir del 20 de enero del año entrante cuando tome posesión del cargo, y dijo además, yo soy la voz de ustedes, lo repitió en varias ocasiones. Hay reacciones en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. El Washington Post titula el editorial El apocalipsis del señor Trump. El diario The New York Times dice el discurso del miedo, dice que el señor Trump está apelando al discurso del miedo. El Post incluso señala también que es un hombre beligerante y errático. Pero llama la atención un artículo del New York Times que dice que lo llamativo de este discurso es lo que no dijo y no lo que dijo. Y señala el periódico que él nunca dijo cómo piensa resolver esa cantidad de problemas. ¿Está de acuerdo con el Times? Es cierto, lo que pasa es que en ese tipo de discursos, y sin duda este fue el discurso más importante que ha pronunciado Trump desde que se lanzó al ruedo, casi ningún candidato hace eso. Lo que generalmente son este tipo de discursos, y en eso creo que el Times es duro con Trump, es unos planteamientos y unos sueños y unas ilusiones que el candidato plantea ante el público para tratar de lograr algún tipo de apoyo y algún tipo de unidad. Lo que pasa es que el fenómeno Trump es completamente inusual y el panorama que pintó ayer en este discurso, un panorama, como usted dice, negativo, desolador, preocupante, que es tan diferente al famoso discurso It's Morning in America, amanece en Estados Unidos de Ronald Reagan, muestra un partido republicano centrado en el terror. Hubo justo un conteo de palabras en el discurso donde la palabra que más se pronunció fue la palabra violencia, que le mencionó 11 veces, inmigración 8, comercio 7, terrorismo 5, inseguridad 4, las trampas 4, o sea, era un discurso de esto, estamos en una situación muy mala, muy negativa y voy a llegar yo a ponerme al frente de estos problemas. Analizando un poquito el discurso de Trump, él no... un poco lo que no dijo, una cosa que no dijo fue que no insultó a Hillary Clinton, y es algo que es una hazaña porque realmente se ha dedicado a eso en forma. Y algo que sí dijo que es preocupante para el Partido Republicano es que fue un discurso inminentemente proteccionista en el tema comercial, y el Partido Republicano, lejos de ser proteccionista, ha sido uno de los principales proponentes, con el sector privado detrás, de acuerdos de libre comercio y de intercambio internacional, como es el caso del tratado con México. En últimas, un discurso muy largo, bastante amplio, con un Trump muy serio, que no promovió nada, una ilusión y una esperanza, sino, sí, la política del miedo. Profesor Langer, ¿por qué cala, por qué seduce el discurso del miedo, en este caso del señor Trump? Hay que recordar que el señor Trump en el promedio de las encuestas está por debajo de Hillary Clinton, solamente un 2,7% por debajo. Es decir, están prácticamente en un margen de error. Es cierto que en esta semana se habla mucho de Trump por la convención republicana, la semana entrante se hablará mucho de Hillary Clinton, la virtual candidata demócrata, porque se llevará a cabo la convención demócrata en Filadelfia. Pero, ¿por qué cala el discurso del miedo cuando lo normal en las campañas es que se esgrima la palabra esperanza o cambio, como hizo Barack Obama en el 2008 con la palabra hope, esperanza? Sí, sí, y hasta también Mitt Romney lo hizo en su discurso la vez anterior. Es muy interesante. En primer lugar, Trump para mí así muestra un país que yo no reconozco. Quiere decir que para mí eso no existe, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es esa desesperación por la globalización, de que las fábricas se habían ido, que ven en las noticias 24 horas, hay terrorismo, hay problemas, hay matanzas de policías, hay matanzas de los afroamericanos y todo eso. Entonces, de alguna forma, estamos creando, creo, un miedo más allá de lo que es, porque él dijo, por ejemplo, que hay más violencia, como decía Mooney, y todo eso, usó esa palabra mucho, pero en realidad hay mucho menos violencia, mucho menos crimen violento dentro de Estados Unidos en los últimos 20 años. Entonces, está creando una realidad que no existe, y me parece muy interesante que él, como estrella de reality show, está creando su propio reality show para
dar miedo a la gente que funciona muy bien. El presidente Bush hijo también lo utilizó para su reelección y lo logró. Entonces, en ese sentido, creo que es algo bien efectivo. Y el Trump mismo dijo que él está mirando a Richard Nixon, un presidente ya de los años 70, para tratar de utilizar sus ideas, y eso está haciendo en gran medida. En el año 1968, en esa campaña, Richard Nixon apeló al miedo y apeló a lo que él llamaba the silent majority, una mayoría silenciosa, que finalmente lo llevó al poder. No se sabe, y eso se lo pregunto a Winston, si será que ese hombre blanco sin título universitario es el que está en masa detrás de Trump y lo puede llevar a la Casa Blanca el 8 de noviembre en las elecciones. Yo creo que parte de esa reflexión tuya es correcta. Yo creo que la apelación al miedo se está viviendo y se ha vivido en los últimos años en Europa, por ejemplo, por la situación de crisis y resquebrajamiento de la sociedad y del sistema político y de la democracia, por circunstancias que empezaron en Estados Unidos y que luego se extendieron por el resto del mundo, especialmente por el continente europeo. Entonces allí yo he vivido 20 años en España y hemos conocido las situaciones de Francia, Grecia, España y Portugal, y la misma Francia ahora mismo y Austria, donde la derecha está apelando a esa situación del miedo, de alguna manera en un discurso parecido al que utiliza Trump en este país, que es la inmigración, el proteccionismo, solo que aquí afortunadamente es un solo gran estado con muchos estados dentro. Europa son estados realmente independientes y se apela a ese nacionalismo. Entonces no hay mucha diferencia realmente entre el discurso de Trump frente al discurso de muchos políticos europeos para despertar esos fantasmas. Richard Ford, por ejemplo, el escritor estadounidense, y otros intelectuales gringos, como decimos en Colombia, como John Irving y Ford, decían, ningún país, la prueba de que Trump esté como candidato, en aquel momento era candidato, republicano, significa o demuestra que ningún país está excepto de los populismos y de la apelación a los instintos básicos y más negativos del ser humano. Esto refiriéndose a situaciones no son comparables con las que vivió Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial o en el periodo de entreguerras en Europa, pero que sí representan que está latente el instinto de protección del ser humano para aislarse frente a posibles agresiones externas.